Mencionábamos que siguen subiendo los casos de sarampión en el país, 26 ya son, y por eso vamos a hablar con la doctora Florencia Brujesser. Ella es médica infectóloga y además jefa de servicio de infectología del Sistema Integrado de Salud Pública. Florencia, gracias por atendernos. Fernando y Carola en Plataforma Magazine. Gracias, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Carola, Fernando? Muy bien. Bueno, Florencia, se sigue hablando de los casos de sarampión y siguen aumentando. Sí, efectivamente. Estamos en un brote de sarampión activo que empezó en el mes de fines de enero, principios de febrero, ¿no? Los primeros casos. Y tenemos, digamos, se van ampliando las zonas donde tenemos nuevos casos, ¿no? Hoy tenemos 25 casos en lo que es toda la zona del AMBA, ¿no? Entre el CABA, lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el conurbano bonaerense, que la mayoría son de un brote que inició por unas niñas rusas que habían venido de viaje, sí, y que después se fue amplificando, y después también hubo otro viajero que también en provincia de Buenos Aires, que por suerte no se identificaron casos secundarios. Pero obviamente, y tenemos el último caso, o uno de los últimos, que es uno de un lactante en San Luis, que sea de una familia que había viajado a una reunión en México de estas poblaciones menonitas, sí. en algunos lugares son renuentes a la vacunación, y que en realidad el niño no se había vacunado porque sí la familia se había vacunado, porque bueno, en este caso, como iba en ese lugar donde había un brote activo que hay en México, que hoy estarán alrededor de los 700 casos, un poquito más, la gente de inmunizaciones de la provincia los alertó. Como tienen una buena relación con los programas de inmunizaciones en esa provincia, se vacunó toda la familia, salvo el niño que no tenía edad todavía para recibir la vacuna. Claro. Y por eso es que ni bien volvió y empezó con fiebre, con síntomas respiratorios, rápidamente lo aislaron. Obviamente después se brotó y bueno, y después se terminó confirmando el caso. Pero estamos en una situación a nivel regional y a nivel mundial muy compleja con sarampión, ¿no? El impacto de la pandemia en las coberturas de vacunación fue importante. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, ¿no? Mucho más, creo que una de las más contagiosas, y sabemos que cuando bajan un poquito las coberturas rápidamente uno puede tener brotes. ¿Qué es el sarampión? Recordanos, Florencia. Sí, el sarampión es una enfermedad viral de contacto respiratorio, ¿sí? Es decir, se contagia a través, como era el COVID o como es la gripe, a través de las secreciones, ¿no? El toser o estornudar, o incluso el sarampión es un virus muy chiquito que puede quedar suspendido en el ambiente aún hasta 2 horas de que la persona se haya ido. Por ejemplo, yo voy a la guardia, sí, estoy con sarampión, tengo fiebre, toso, me atienden, me voy. Ese lugar, si no está correctamente ventilado y la gente no tiene barbijo, aunque no hayan estado en contacto conmigo, se pueden contagiar porque ese virus queda suspendido hasta 2 horas. Claro. Lo más importante que el sarampión es, o sea, la sintomatología son fiebre alta, puede haber catarro, es decir, tos, rinorrea, conjuntivitis, y después lo típico que aparece más o menos a los 4 o 5 días de la fiebre es ese exantema que se llama, o brote o rash, que es en todo el cuerpo, ¿no? Que son como esas manchas rojas que dejan algunos espacios libres. Sí. Pero, digo, no es una enfermedad leve, algo que es muy importante, ¿no? Porque es una enfermedad grave, que en los niños muy chiquitos puede producir complicaciones respiratorias, como neumonías virales, que se pueden complicar con neumonías bacterianas, puede producir diarrea, llegar a la deshidratación, y además puede producir encefalitis, y una enfermedad muy grave que genera secuelas a largo plazo, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, y es cuando el virus queda en el sistema nervioso central y va generando un daño progresivo. Antes, antes de que existiera la vacuna, cuando recién se comenzaban con las campañas de vacunación, el sarampión generaba brotes muy importantes. El último de Argentina fue en el año 98, con más de 100 muertos, y en ese momento los hospitales pediátricos tenían las internaciones llenas y había muchos fallecidos y muchas complicaciones por esta enfermedad. Gracias a la vacuna, desde el año 2000, Argentina no tiene casos endémicos y sí viene teniendo brotes importados, porque bueno, la gente viaja a otro lugar, puede traer la enfermedad,
y si no tenemos buena cobertura de vacunación, damos generar un brote. Empieza a generar, claro. Recuerdo, Florencia, cuando éramos chicos, no te digo que todo el mundo tenía, pero era común tener sarampión, varicela también, y por lo que contás hubo un periodo de erradicación ahí con la vacuna del 2000. Te pregunto cómo se fue logrando eso y también a través del tiempo que dejó de ser algo tan grave, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros a partir del año 78 fue, digamos, que a nivel regional se implementó lo que es el programa ampliado de inmunización, ¿no? En todos los países de la región. Nosotros, sarampión se venía vacunando en Argentina más o menos desde el año 56, que primero era vacuna solamente para sarampión, se hacían campañas hasta los 9 años y después a partir del año 98 ya se incluyó en el calendario la vacuna triple viral, ¿sí? Con una dosis al año y un segundo refuerzo a los 5 años. Y ya, pero en el año 90, 93 y 95 se empezaron a implementar las primeras estrategias para tratar de eliminar el sarampión y ahí empezó, bueno, todo esto de generar campañas como la que hubo hace 2 años para ir a buscar esos niños que no se habían vacunado, se amplió la vacunación en adultos, vacunación en viajeros. Y todo hizo que la región en 2016 se pudiera certificar libre de sarampión, es decir, que sabíamos que en ningún país de la región circulaba ya el sarampión. Sí podíamos tener importaciones, es decir, que alguien que viniera de otro lugar trayera la enfermedad y lo importante es todas las acciones que hacen a lo que se llama respuesta rápida ante el primer caso, que es aislarlo y tomarle las muestras para confirmar que sea sarampión, vacunar a las personas, a los contactos que no tienen los esquemas completos. Eso es muy importante hacerlo rápidamente para evitar los casos secundarios. Florencia, hablamos siempre de sarampión y lo ligamos a los más chiquitos, pero los adultos también nos podemos contagiar. Totalmente. Si vos ves los datos del boletín epidemiológico, digamos, hay casos en niños que no estaban vacunados o que tenían dosis incompletas, pero hay casos en adultos. Adultos que o estaban incompletamente vacunados y también puede pasar que si las dosis se las dieron de muy chiquitos y por ahí no repitieron refuerzos, que en realidad no son necesarios si tienen 2 dosis después del año, sí, pero a veces baja, depende el contacto con la carga viral. Si el contacto es muy importante, con una carga viral muy importante y las dosis se las dio hace mucho tiempo, con el tiempo, porque no está ese booster o refuerzo natural, porque la enfermedad ya no circula, los anticuerpos a veces bajan un poquito. Entonces ahí uno puede tener casos. Entonces es importante que los adultos chequeen si tienen 2 dosis de vacuna con componente de sarampión después del año de vida. Si no tienen registro, porque no tienen el carnet, no está registrado en ningún lado, tienen que ir al vacunatorio y dárselas. No hay ninguna contraindicación, salvo, porque es una vacuna virus vivo y atenuado, que tengan algún problema en su sistema inmunológico. Ahí hay que consultar con su médico para ver si se la puede dar o no. Hoy Florencia mencionaba cierta reticencia de la gente a vacunarse o de algún sector etario en particular. ¿Es algo general o en general prefieren hacerlo? ¿Cómo? Perdón, no te... No, que hoy mencionaba cierta reticencia de determinada gente a darse la vacuna y te pregunto en qué porcentaje o en qué nivel se da esto. Mira, Argentina no es uno de los países que tengan más poblaciones reticentes o grupos antivacunas, ¿no? Esa es la realidad. Muy probablemente las coberturas bajas tengan que ver con accesibilidad, con un montón de cuestiones alrededor, oportunidades perdidas cuando hay un contacto con el sistema de salud que no se chequean las vacunas. Después, lo que yo comentaba es que hay un grupo que es en este momento en el que a partir del cual se desarrolla el brote en la región, que es en Texas. Texas tiene más de 1.200 casos, ya tuvo 3 fallecidos, Canadá tiene más o menos alrededor de esa cantidad de casos, ahora México también en una población menonita tiene 700 casos. Estos casos empezaron más o menos como el brote de Argentina, el tema es que fue como esta población está toda no vacunada, rápidamente se contagian todos. Se propaga, claro. Acá en Argentina lo que tenemos es un brote de lo que se llama por goteo. ¿Por qué? Porque hay gente vacunada, pero el virus sigue circulando, un poco más lento, pero en algún momento encuentra a alguien no vacunado y se sigue perpetuando. Y eso es bueno porque no tenés un brote explosivo, pero malo porque el virus se sigue perpetuando en el tiempo. Y entonces vos vas perdiendo a alguno que por ahí tuvo un cuadro leve, pero contagió y se va diseminando. Y va a llegar un momento en que si uno no genera acciones intensivas de vacunación, de aislamiento de los contactos, que puedes tener un brote que no lo puedas controlar. A medida que se expande es mucho más difícil y mucho más cargos económicos, mucho más costoso, digamos, controlar el brote. Ni hablar si encuentra alguna persona con
alguna persona muy chiquita o con un problema de su sistema inmunológico que pueda tener una complicación grave y que pueda fallecer, ¿no? Así es. Florencia, como siempre, te agradecemos el contacto aquí con el Eco Multimedios, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. La doctora Florencia Brujesser, médica infectóloga, ella es la jefa del Servicio de Infectología del Sistema Integrado de Salud Pública.